Probando, probando. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Víctor Román y trabajo como divulgador científico en la web Sofimanía y dentro de la Asociación Peruana de Astrobiología me dedico a la parte de divulgación. Quizás no tanto la parte de la ciencia, eh, sino más la parte que se pone en contacto con la gente, que baja el nivel un poco del vocabulario para que las personas que no necesariamente están muy relacionadas a la ciencia puedan entender. A través de mi trabajo y a través de pertenecer a la Asociación Peruana de Astrobiología, ASPAST, pude postular a una aventura que me llevó muy lejos y me permitió vivir una experiencia muy, muy bonita. En esta ocasión fui al desierto de Utah a ser parte de la tripulación Team LATAM 1, que consistió en un grupo de latinoamericanos viviendo en una simulación marciana, como si estuviéramos viviendo en una estación espacial, como si estuviéramos en Marte. Vamos a contarle un poco, vamos a enseñarles un poco de cómo fue la experiencia. Bueno, como les dije, mi nombre es Víctor y pertenezco a la Mars Society Perú. Pero para poder postular a la tuve un científico. Como no lo tengo, tuve que trabajar como divulgador en la asociación. Um, es el capítulo peruano de Mars Society International, que es una organización sin fines de lucro que busca la investigación y la divulgación de ciencia relacionada con Marte. En esta ocasión viajamos seis personas de distintas partes de Latinoamérica, postulamos a esta simulación y fuimos de Argentina, fue Gabriel Caballero, de Colombia fueron Leonardo Valencia y Camilo Reyes, de México fue Jair Peña, que habla, y finalmente Yendri Palacios, que fue la comandante de misión que fue de Costa Rica. La misión comenzó primero estando todos viajando todos a Estados Unidos, algunos era la primera vez que viajábamos. Fue muy emocionante llegar por primera vez, cruzar el desierto de Colorado hasta Utah. Es un desierto rojo, como ven, se puede ver en la parte de abajo, que recuerda mucho a cómo es Marte actualmente. Aparte, en esta zona solían correr los indios con los vaqueros, los nativos americanos, perdón. Cuando llegamos, esta es la estación. Está compuesta por tres partes. Hay una más, ahorita, que no aparece en esta foto. Está el Habitat, que era donde vivimos. El laboratorio, que era donde se hacía la mayor parte de la ciencia. Y el Observatorio Solar Elon Musk, que fue donado por al multimillonario que está fabricando los cohetes espaciales y los autos Tesla, esos que se manejan solos, los autos eléctricos. Aparte, entre el laboratorio y el Habitat, un Green Hub, que es un lugar donde sembramos nosotros las plantas, donde se puede hacer experimentación para saber cómo es un jardín botánico, una especie de jardín botánico. Nosotros podemos sembrar nuestra comida, podemos experimentar con ciertos tipos de semillas, utilizando el suelo del lugar. Esta estación se llama MDRS, que quiere decir Estación de Investigación del Desierto Marciano. Está ubicado en esta parte de Estados Unidos, en Utah, que es una zona muy seca. Se escogió esta zona porque es muy seca. No llueve usualmente y sus condiciones, los científicos dicen que se parecen mucho a Marte, al menos vivir, y por lo que he leído yo sobre Marte, probablemente sea cierto. Como les dije, es un análogo marciano, químico y geológico. Sus actividades en desde 2002, ya han habido más de 180 tripulaciones. Nosotros fuimos la 180. Personal de NASA, de la Agencia Espacial Europea, de Mars One. Este proyecto que planeaba llevar una misión sin retorno a Marte. Y Boeing han hecho experimentos allí. También hay varias universidades. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con una tripulación de Harvard y Stanford, que lo que hacían era simular, eran médicos, y lo que hacían era simular qué pasaría, cuáles serían los protocolos
a tomarse en cuenta en caso haya un accidente en Marte. Off the record, todos los personas que sufrieron un accidente fallecieron. Eso fue lo que nos comentaron. Esto es más o menos el plano del hábitat. Está el primer piso, que es donde se hace, esta parte de acá se hacen los experimentos. Acá está el airlock, es como una puerta, como está simulando en Marte, y la presión atmosférica de Marte es distinta a la presión atmosférica de la estación. Lo que hay es una especie de cámara de presurización, no sé si han visto las películas, que simular estar ahí como que 5 minutos parados hasta que se descomprima el lugar y luego ya puede salir hacia la simulación. Acá en esta parte están las mochilas con nuestros sistemas de respiración, los cascos, la telecomunicación, están los baños. Eso están nuestros cuartos, que eran el de 1,5 metros quizás, era todo muy, muy pequeño. Y teníamos un lugar donde estaban las computadoras, teníamos una pequeña cocina y una mesa. Había un tercer piso, pero era muy, muy pequeño. Todo este espacio en realidad es de 6 pies, que son algo así como 18 metros. Es bien pequeño, es muy, muy pequeño, lo cual te da a entender cómo serían las primeras tripulaciones en Marte. En la parte de arriba, en la parte superior, pueden ver las banderas de nuestros países. Está Costa Rica, que era la comandante, perdón. Colombia, México, el que les habla, de Perú. Y Gabriel de Argentina, que era el ingeniero. En esta parte de acá, al otro lado, en la parte superior, está la vista de cómo se ve el airlock, que es la cámara de compresión. Y algunos libros y cosas sobre Marte, en la parte de abajo. Fotos se ven la cocina, que es donde preparábamos las cosas. Lo de preparábamos es un decir porque la mayoría de la mayoría de la comida era precocinada, como es la comida de los astronautas. Esto es esto fue un poco duro porque nosotros estamos acostumbrados los latinoamericanos estamos acostumbrados a comer bastante o consistente. Y lo que se suele comer al norte, especialmente en Estados Unidos y en Europa, son raciones muy pequeñas. Entonces teníamos que ver la forma de improvisar para que la comida al mismo tiempo sepa bien. La comida enlatada, comida en polvo no sabe muy bien. Te da todos los nutrientes que necesitas, te da la vitamina, te da las vitaminas, te da las calorías y todo lo demás, pero no te llena y no necesariamente sabe bien. Enhorabuena, tuvimos un cocinero de Colombia, Leonardo, que tenía muy buena sazón, entonces esa parte no nos chocó tanto. El otro problema que ocurrió es de que debido a que estábamos todos encerrados en un solo lugar, psicológicamente hablando nos ponía muy tensos, estábamos con demasiado estrés y era usual después de almuerzo estar picando parte de la comida que teníamos de reserva. Eh, y estar tomando café. Habían 2 colombianos y una costarricense, entonces el café era lo que más había, lo que más tomábamos. Otra de las restricciones que teníamos, aparte del espacio, era el agua. Se supone que en Marte hay muy poca agua y no podemos llevar el agua desde acá hasta allá porque pesa demasiado. Entonces, una posible misión a Marte lo que hace es reciclar parte del agua que se está usando todo el tiempo, así como ocurre en la Estación Espacial Internacional, y sacar agua de la atmósfera o del suelo marciano. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que hay poca agua. Entonces, lo que nosotros hacíamos era racionarla lo más que podamos. La mayoría la utilizamos para beber, obviamente teníamos que estar hidratados, para el baño, que se usaba poca agua en realidad, y la ducha. Para solucionar el problema de la ducha, porque si todos nos bañamos así como se baña uno acá, nos duchamos, perdón, no nos iba a alcanzar el agua. Fue comenzar a racionar, 3 personas se bañaban un día y 3 personas se bañaban al otro día y así.
para que nos pueda alcanzar el agua, nosotros utilizamos una esta en la que hervíamos el agua para poder calentarlo, porque es el desierto, hace mucho frío. O sea, de día hace calor, pero de noche hace mucho frío. Entonces, calentábamos el agua, lo mezclábamos con más agua con agua fría, un poco de agua fría, y con eso nos bañábamos con un jarrito. Con eso era suficiente. Tengo entendido de que otras tripulaciones sufrían mucho por la falta de agua. En nuestro caso, quizás el primer y segundo día nos ajustamos mucho con respecto a nuestro consumo de agua para poder tener eh, los siguientes días. Fue una experiencia un poco dura, pero finalmente pudimos um, sobrellevarlo. ¿Sí? Tanto el problema de la comida como el espacio. Las camas son así, un colchoncito así. Este, a lo que voy es de que no era un campamento, no eran vacaciones, era lo más cercano a lo que una tripulación humana podría encontrarse eh, yendo a vivir al planeta rojo. Nosotros al menos teníamos oxígeno, alguien que se va a Marte no tendría oxígeno. Seguimos viendo las fotos. Y vamos a ver, contarles un poco sobre... Acá está el Green Hub. Eh, Acá están algunas de las plantas. Acá hay una lechuga que se había sembrado en tripulaciones anteriores, eso fue lo que encontramos. Y acá está mi compañero Camilo de Colombia, él está haciendo un experimento con uchuvas. Uchuvas le llaman en Colombia, acá le llaman aguaymanto. En Perú le llaman aguaymanto, en la sierra, en la selva le llaman musracas, que es una amarilla muy rica en calcio y en distintas vitaminas, A, B, C. Y el edificio que se ve en la parte de abajo es el antiguo Green Hub para las plantas. Este es el observatorio Elon Musk, que es un observatorio solar. No pudimos utilizarlo porque se necesita pedir con mucho tiempo de anticipación. Te lo vemos por dentro y una de las noches vimos una luna llena que fue muy bonita. En esta parte del mundo las lunas llenas se ven muy de cerca. Acá estamos nosotros. De izquierda a derecha está el que le habla, está Víctor. Y luego está Camilo. Pues Jair, que es un alumno de física de la Universidad de México, de la Universidad Autónoma de México. Y por último está Gabriel, de Argentina, que era el ingeniero de tripulación. Este es cómo se ve el segundo piso desde arriba. Me trepé al tercer piso y tomé la foto. Ahí la gente está almorzando. No sé si se logra ver bien, pero es un poco de arroz con un poco de fideos que Leonardo pudo cocinar. En la parte de atrás, no sé si se ven las computadoras, todo el mundo suele trabajar con las computadoras. Cada uno de ellos fue haciendo experimentos distintos. Por ejemplo, Camilo de Colombia hizo el experimento con las uchuvas, con el aguaimanto. Leonardo hizo un experimento para saber cuáles serían los protocolos en un caso de emergencia. La comandante, que es una física muy respetada en su país, hizo experimento con nanopartículas para saber cómo funcionaban las nanopartículas en microgravedad. Jair, con el pelo un poco alborotado en esta foto, hizo experimentos con una sonda, un globo sonda. Y lo que hizo Gabriel de Argentina fue un robot pequeño que seguía al astronauta de manera que no tenga que cargar sus propias muestras. O sea, digamos que estás en Marte, tomas una muestra y en vez de llevarla en tu mochila, lo que haces es ponerla en el robot. El robot te va a seguir como un perrito, te sigue automáticamente. Tienes un sensor indicando por dónde moverse al robot. Y este rover identifica si hay piedras, si hay obstáculos y comienza a navegar por su cuenta. Y el experimento con el que fui yo fue un experimento de divulgación científica para niños. Allá recibía los correos electrónicos de niños en los que ellos me iban haciendo preguntas sobre cómo era la tripulación, sobre cómo era la simulación, preguntas científicas, por ejemplo, con respecto al espacio, con respecto a Marte. Otras preguntas ya de corte más exacto, como cuáles eran las partículas elementales, y un montón de información más que
difíciles de contestar si no tienes Wikipedia a la mano. Y nosotros no teníamos internet. Teníamos solamente una en un par de horas que servía únicamente para mandar correos a nuestro centro de control, que sería como una especie de Houston en las películas, no sé si han visto. Lo que quedaba se utilizaba para yo poder mandar mis reportes como periodista de misión y responder las preguntas. Entonces no se tenía internet, no se puede hacer mucho sin una conexión a internet. Pero como en mi equipo, mi tripulación eran personas muy inteligentes, ¿no? Entonces si necesitaba alguna pregunta sobre física, les preguntaba tanto a Kiro, si necesitaba alguna pregunta sobre ingeniería, le preguntaba a Leo de Colombia o a Gabo de Argentina. Um, durante nuestra simulación llegaron unos niños de un colegio, unas niñas de un colegio en Colorado, actuando con la comandante de misión, con Gendry. A ellas les gustó mucho que sea Gendry el que sentaba un ejemplo para las niñas. La estación, aparte de servir para hacer las experimentaciones de cómo sería en Marte, lo que hace es incentivar un poco el turismo, sobre todo de colegios, y es usual que de vez en cuando hayan tripulaciones que reciban visitas. Si no son visitas de repente de colegios, también a veces llegan de National Geographic y de otras empresas de medios. En nuestro caso, llegó una empresa que no puedo dar el nombre, pero que va a estar haciendo un documental para Netflix. Y cuando salga el documental, ya imagino que les contaremos. Y llegaron algunos periodistas de la UNAM, Universidad Autónoma de México, y, y yo que era el periodista de misión, obviamente. Acá en la siguiente foto sale Camilo colocándome parte del equipo. Como estaba simulando como si estuviera en Marte, tenía que ponerse un casco, una cuellera, que es la parte que se ve allí, ¿no? Un intercomunicador que tiene nuestra radio y la mochila en la parte de atrás. Vamos así. Eh, es muy interesante, es muy chévere toda esta simulación, pero es muy difícil. Los equipos pesan mucho, los cascos no se puede ver bien a través de ellos, uno se tambalea mucho por el peso que no está uniforme. Y a pesar de que recibimos un cierto entrenamiento, es complicado, por ejemplo, hacer las cosas más básicas como escribir en lapicero. Escribir con lapicero, como se ve en la foto, es muy difícil por los guantes. Todo era seriedad. También había un poco de tiempo libre, la que usábamos para hacer ejercicios. En esta foto sale la comandante bailando lambada con dos compañeros de misión, con Camilo y con Jair, de México. Acá los compañeros están practicando artes marciales. Nos las ingeniamos, no hay mucho espacio, pero tienes que mantenerte activo, porque si no el estrés te puede chocar. Y nos agarró una tormenta de arena. Esta es la experiencia más marciana que tuvimos, si se puede decir así. La foto está muy pequeña y no le hace justicia, pero fue una imagen increíble. Uno parecía que de verdad estaba en Marte. Sonaba muy, muy fuerte y no se podía ver más allá unos cuantos metros. Si alguno de ustedes que están viendo este video, que están siendo parte de la clase de astrobiología, siéntanse libre de comunicarse conmigo y yo los voy a seguir por todos los pasos para poder la simulación de Mars Society Group. Obviamente también salían fotos para el Instagram o para el Facebook. En este caso, Jair de México está plantando su bandera en una de las colinas que está arriba de nosotros, de la estación. Y bueno, aquí está la foto con la tripulación anterior, que era estos chicos de, de distintas universidades que les mencioné en un momento, que todos eran médicos. Vamos a otra parte. Y como les decía, esta experiencia fue muy importante, fue muy
no fue fácil, fue complicada a ratos. El estrés de vivir aislado, sin internet y sin agua, sean, sean un poco difíciles. Sobre todo sin internet, nosotros somos una generación que está acostumbrada a tener esto en la mano. Eh, y, y eso hacía de que la simulación sea muy real. Eh, pero creo yo que no es nada en comparación a lo que podrían vivir los humanos cuando nos vayamos a Marte. Al menos yo personalmente creo que ese es el camino que vamos a seguir. Nosotros nacimos en la Tierra, pero no estamos destinados a quedarnos acá. Eso es lo que yo creo. Si ya sea por la evolución o por, no sé, o por Dios, no sé qué cosa creas tú. um, Tuvimos inteligencia, quiere decir de que debemos utilizar esa inteligencia para poder salir del planeta y asentarnos en otros cuerpos celestes, en este caso Marte. Eh, Marte porque es más sencillo que la Luna, tiene una gravedad más cercana a la Tierra, es un tercio, pero igual en comparación a la Luna es mucho más sobrellevable. Tiene un periodo de días parecido al de la Tierra. Tiene, si no me falla la memoria, son 24 horas con 42 minutos, creo, 41 minutos. Entonces es casi un día terrestre. Y con cierta tecnología podríamos comenzar a terraformarla. Me parece de que Daniel ya habló un poco sobre la terraformación. Comenzar a pensar en terraformar Marte. Y a lo que les quería decir era que nosotros, como dijo Sagan, somos vagabundos, somos exploradores. Desde el comienzo de nuestros tiempos, hace 30.000 años, comenzamos a divagar por el resto del planeta. Fuimos um, poblando primero grandes partes de los continentes y luego las islas. Eventualmente llegamos a América. Y aún así seguimos explorando y seguimos explorando y seguimos explorando. Hubo este encuentro agridulce entre Colón y las personas que vivían acá, los nativos americanos. Um, pero aún así seguimos explorando, fuimos al Polo Norte, fuimos al Everest, fuimos al Polo Sur, fuimos al espacio con Yuri Gagarin, fuimos a la Luna. Yo creo que hay este impulso dentro de nosotros que nos hace querer ir más allá. Um, eh, Creo que tengo también parte, y muchos de ustedes ahí que están viendo el video tienen esta parte de este impulso de querer conocer más, querer explorar, aunque la gente nos llame locos. Um, y eso creo que es lo que el motivo por el cual estamos haciendo estos esfuerzos en ir a encerrarnos con 5 locos más en medio del desierto. En todo caso, si tienen alguna pregunta, yo soy uno de los administradores del grupo en Facebook, el grupo del foro de astrobiología. Y antes de que termine la charla, es de que nosotros estamos trabajando también en una estación, el Mars Society Perú, con otras organizaciones que no puedo mencionar en este momento. Estamos trabajando para construir una estación similar al MDRS en Utah, pero en Arequipa, en el desierto de La Joya, en Arequipa. Estamos esperando el apoyo de unas empresas, no puedo mencionar ahorita las empresas porque todo esto es confidencial, um, para poder comenzar a construir y tener nosotros nuestra base para nosotros los latinoamericanos. Ya no tengamos que estar yendo a Estados Unidos con el problema de la visa. A veces quieres llevar a hacer una experimentación de corte biológico y en el aeropuerto te quitan las semillas, que eso es lo que ha pasado esta mañana con la tripulación, el Team Perú 5, que está viajando, que está ahorita en Estados Unidos. Y es un poco molesto estar teniendo que ir uno conoce otras partes del mundo, pero es mejor si uno lo hace acá en Latinoamérica. Entonces, esa es la intención del que queremos construir la estación en Arequipa. Si alguno de ustedes está interesado, siéntese libre de contactarme. Me manda un inbox a través de Facebook y ahí podemos comenzar a trabajar. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado la charla y espero que se animen también más adelante ustedes a vivir una simulación en el desierto. Y
siéntense libre de preguntarme lo que deseen.